Bien, vamos a empezar. Ok. A ver, un ratito. Bien. ¿Siguen escuchando eco? No, ya está bien. Ya no, doctora. Ok, bueno, me he sacado el audífono para evitar el eco. De repente era el audífono. ¿Sí ven la diapositiva, alumnos? Sí se puede ver. Ya, bien, vamos a empezar entonces con lo que es ciclo cardíaco, ¿ok? ¿Qué es ciclo cardíaco? Ciclo cardíaco viene a ser los movimientos mecánicos, físicos, eléctricos que sucede desde el inicio de una contracción hasta el inicio de la siguiente contracción, ¿ok? Este ciclo cardíaco se va a hablar de flujo, de volúmenes, de presiones, todo lo concerniente, cómo es que en un latido se produce el proceso de contracción, sístole, y de relajación, diástole. Entonces yo les he puesto aquí, ¿sí?, la definición de lo que dice Guyton, ¿no? No en la última, porque en la 13ª y la 14ª ya lo dice como yo lo estoy diciendo ahorita, siempre lo decía así, que el ciclo cardíaco es el inicio de una contracción y termina con el inicio de la siguiente contracción, ¿no? Aquí él lo ponía al revés, decía periodo, tal cual, como está Guyton le he puesto, ¿no? Es el periodo que va desde el final de una contracción hasta el final de la contracción siguiente. Bien, entonces, ¿cómo se origina este ciclo cardíaco? Este ciclo cardíaco se origina a través del impulso eléctrico del corazón. Se origina a través del nodo sinusal, donde va a haber contracción, que es la despolarización, y luego relajación, que viene a ser el proceso de diástole. Finalmente, también en este ciclo cardíaco va a haber una serie de eventos, como ustedes ven ahí, latiendo el corazón en sístole, en diástole, pero ¿qué pasa con el volumen, con el flujo de sangre en ese momento que el corazón se contrae y se relaja? Va a haber momentos de flujo, de presión, de volúmenes, ¿no?, de cierre de válvulas, de ruidos cardíacos, por lo tanto, y también, por supuesto, en todo ciclo cardíaco se ve reflejado el electrocardiograma. Entonces, por favor, quiero que me escuchen, ¿ya? Quiero que me escuchen, nuevamente está grabado, pero necesito que todos estén atentos a lo que yo voy a decir. Hoy tenemos 2:40, ¿no? Entonces tengo que avanzar un poquito para que puedan entenderme la fisiología normal del corazón, ¿ok? Entonces, ya. Ok. Bien, alumnos. Voy a continuar. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que llamé a alguien para que me viera por qué me está escuchando ese eco, pues porque yo prefiero estar con los audífonos, pero si ustedes me escuchan muy bien así, voy a hablar así. Ok. Entonces, se va a presentar estos eventos en el ciclo cardíaco. Y para hablar del ciclo cardíaco, tenemos que poder señalar que todo este periodo del ciclo cardíaco va a tener dos fases principales. Cuando se contrae el corazón, ¿sí? Cuando se contrae el corazón, ¿no? Aquí contracción, relajación, ¿sí? Va a haber proceso de circulación a nivel del corazón.
Como habíamos dicho, la circulación general del corazón está dado por lo siguiente. Nuevamente voy a volver a repetir, esto lo hemos dicho en la primera clase. Va a llegar sangre no oxigenada a través de la cava superior de la cabeza, del tronco de los brazos, y va a llegar esa sangre a la aurícula derecha. También por la vena cava inferior va a llegar sangre a la aurícula derecha del abdomen, de los miembros inferiores. Llegó la sangre a la aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide y va a pasar ese flujo de sangre al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho se abre la válvula pulmonar y es eyectada esta sangre en sístole hacia la arteria pulmonar para que se oxigene, ¿no? Y regrese a través de las 4 venas pulmonares, ya sangre oxigenada a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda comienza a llegar la sangre, apertura la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo, se comienza a llenar de sangre y luego este aumento de presión hace que se abra la válvula aórtica para eyectar en sístole hacia los grandes vasos, o sea, hacia la aorta, tanto ascendente como descendente. Eso es la circulación general. Eso vamos a hablar en el ciclo cardíaco, ¿ok? ¿Qué sucede? Habíamos dicho que todo ciclo cardíaco también se inicia a través del nodo sinusal, que es el que va a llevar es el marcapaso del corazón que va a llevar la conducción eléctrica a través de las aurículas y a través de los ventrículos, ¿no? Entonces, esta conducción eléctrica cuya información es llevada por el potencial de acción, que ya ustedes hemos aprendido muy bien que iones son el potencial de acción, iones y es entrada de iones y salida tanto de sodio, de potasio, de calcio, cloro, magnesio. Bueno, eso es lo que va a conllevar a que la fibra miocárdica se despolarice y se relaje, ¿ok? Empezamos entonces, alumnos. Por favor, alumnas, vamos a imaginarnos en este momento, vamos a empezar por el periodo de diástole. El periodo de diástole, el corazón está relajadito. Si el corazón está relajadito, quiere decir que este corazón está casi vacío. Ahí estamos empezando el periodo de diástole. Este periodo de diástole va a tener 3 fases importantes. Miren ustedes, ahorita que el corazón está casi vacío en un primer momento, como aquí, como ven en esta diapositiva, en este primer momento, la válvula tricúspide, la válvula bicúspide o mitral, la aórtica y la pulmonar están cerradas, pero el ventrículo está relajado. ¿Ok? Está iniciando la relajación. Cuando las 4 válvulas antes del periodo diastólico están cerradas, se llama fase de relajación isovolumétrica. Fase de relajación isovolumétrica. Vuelvo a señalar. Imaginémonos que el corazón está relajado, ¿ok? Que está casi vacío, porque nunca se queda vacío, siempre se queda 50 centímetros a nivel de los ventrículos, ¿no? Entonces, imaginémonos que se queda vacío, las 4 válvulas por milésimas de segundo están cerradas, tanto las auriculoventriculares como las semilunares, y está a punto de empezar el periodo diastólico. Cuando está a punto de empezar el periodo diastólico, y las 4 válvulas cerradas, se llama fase de relajación isovolumétrica. Entonces comienza a llegar la sangre por la cava superior, la cava inferior. A la vez que se está produciendo este llenado de la cava superior e inferior, también está llegando de los pulmones a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Comienza a llenarse la sangre a las aurículas y este aumento de presión, ¿qué va a pasar? Abre la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y comienza la fase principal del periodo diastólico llamada la fase de llenado rápido. ¿Por qué se conoce
la primera fase del periodo diastólico, la fase de llenado rápido, porque cuando llega la sangre se dice que un 70% de la sangre pasa directamente, ¿no? Directamente el 70% va a pasar de aurícula a ventrículo, ¿ok? Entonces tenemos la primera fase, ¿sí? Llamado llenado rápido. ¿En qué consiste? En que va a pasar directamente casi un 70% de volumen de la sangre de aurícula a ventrículo, ¿ok? Y luego hay otra segunda fase. Esta fase, que solo lo dice Guyton y lo dice también Smith, ¿sí? Y Stuart, y yo también, porque Guyton es importante para mí en cardio, el mejor es Guyton en la explicación de la fisiología cardiovascular. Miren, además el padre de la fisiología. Miren ustedes, luego que ya pasó el 70%, este pasaje de sangre, ¿qué está sucediendo en este momento que está pasando la sangre? En este momento que está pasando la sangre, está pasando con cierta turbulencia. Se me fue la mano, ya estoy chocando las paredes, no es así. Se me fue la mano. Pasa con cierta turbulencia. Y es la segunda fase del periodo diastólico llamado la fase de diastasis. La segunda fase del periodo diastólico es la fase de diastasis. ¿En qué consiste? En que este flujo de sangre pasa a través de cierta turbulencia sin chocar las paredes por las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Y por qué lo dice Guyton? ¿Y por qué quiero que lo recuerde? Porque esta fase de diastasis, si hay mucho flujo o haya una alteración a nivel valvular, se va a escuchar. Normalmente no se debe auscultar, pero si se ausculta este llenado como un chasquido, es el tercer ruido cardíaco y no se debe auscultar en una persona normal el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se ausculta solo en el recién nacido, pero después no se debe auscultar. Si se ausculta es porque algo está pasando en las válvulas auriculoventriculares o a nivel del miocardio auricular o ventricular. ¿Por qué? Porque está pasando alto flujo por esta fase de diastasis, ¿ok? Entonces tenemos la primera fase llamado llenado rápido, 70%, luego la fase de diastasis que está pasando, pasa como una cierta turbulencia sin chocar las paredes, y luego viene la tercera fase. ¿Y cuál es la tercera fase del periodo diastólico? La tercera fase del periodo diastólico llamada sístole auricular. ¿Se acuerdan que les dije que pasó un 70% primero? ¿Sí? ¿Y el 30%? ¿El 30% dónde lo deja? El 30% de este volumen. Este 30% va a pasar después que las aurículas se contraen. Estas aurículas cuando se contraen pasa el 30% restante. ¿Cómo se llama esta fase? Sístole auricular. ¿Y qué es la sístole auricular? La contracción auricular. ¿Ok? Entonces ya tenemos las tres fases dentro del periodo diastólico. La fase de llenado rápido, la fase de diastasis y la fase de sístole auricular. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿No? Se comienza a llenar, pues todo lleno de volumen, ¿sí? Se comienza a llenar, está llenecito ya, y al llenarse, ¿qué va a pasar? Por supuesto, va a incrementar la presión arterial, y este aumento de presión, ¿qué va a hacer? Que se cierre la válvula mitral y que se cierre la válvula tricuspide. Ya está lleno, ya se llenó el corazón. Y ahí, cuando está lleno los ventrículos y se cierran nuevamente las 4 válvulas, se le conoce como periodo de contracción isovolumétrica. ¿Por qué decimos contracción isovolumétrica? Es el que precede al periodo sistólico. Cuando ya se llenó, ¿no? Se llenó toda la sangre, el volumen de sangre en los ventrículos, se cierra la tricúspide, se cierra la mitral y está a punto de abrirse la aórtica y la pulmonar, pero está cerrado todavía.
se conoce con el nombre de contracción isovolumétrica, ¿ok? Entonces, se llenó la sangre, voy a borrar porque después se me queda aquí, ¿ok? Entonces se llenó y estamos en la fase de contracción isovolumétrica y luego pues este aumento de volumen, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Abrir la válvula pulmonar y abrir la válvula aórtica. Cuando ya lo abre, es el periodo sistólico, el periodo eyectivo, y solo hay una fase, la fase de eyección. ¿Por qué se dice la fase de eyección? Porque en ese momento se contraen los ventrículos, ¿no? Sístole ventricular y eyecta el flujo de sangre, ¿no? Que ha llegado a ambas cavidades y sale por la aorta y la pulmonar. ¿Ok? Se dice que el volumen que ingresa normalmente, estamos hablando de aproximadamente 130 a 140 centímetros cúbicos de volumen. ¿Pero cuánto eyecta? Eyecta aproximadamente 80 a 90 centímetros cúbicos y lo que se queda siempre un poco de volumen aquí, ¿no? 50 centímetros que también sale de las válvulas de Tebecio, de las venas de Tebecio, queda siempre en el corazón, no se vacía todo, no, queda un poquito, 50 centímetros aproximadamente y se conoce como el volumen protodiastólico, ¿ok? O protosistólico, ok. Entonces ya eyecta todo el volumen y al eyectarse, ¿qué va a pasar? Comienza, por supuesto, a bajar. Aquí está vacío, ya comienza a vaciarse los ventrículos, baja la presión. ¿Qué va a suceder en ese momento? Está llegando nuevamente la sangre de las cavas a las aurículas y de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y como está llegando, ¿qué va a pasar? Por aumento de presión se abre la válvula tricúspide y la válvula mitral. Y nuevamente empieza el siguiente ciclo. Aquí está eyectándose ya todo, queda el 50 centímetros aproximadamente, se produce el final de la eyección, las 4 válvulas se cierran, ya está vacío, por decirle entre comillas, para que puedan entender, está relajadito, en diástole, y nuevamente las 4 válvulas por milésimas de segundo están cerradas. Cuando están cerradas antes del periodo diastólico, se conoce con el nombre de relajación isovolumétrica. Y nuevamente comienza a llegar el flujo de sangre de cavas a aurícula derecha, de venas pulmonares a aurícula izquierda, aumenta de volumen y finalmente se inicia nuevamente el ciclo cardíaco. Vaciamiento o llenado rápido, ¿no? Llamada la primera fase de llenado rápido, también de la fase de vaciamiento, pero más se le conoce como llenado rápido, luego la turbulencia nuevamente, que es la diastasis, y finalmente la sístole auricular. Alumnos, alumnas, eso es ciclo cardíaco en relación a flujo y volumen de sangre. ¿Ok? Y tienen que saberlo. ¿Por qué? Ya, ahí les estoy dando ejemplos. Si está alterado las válvulas, definitivamente se va a escuchar, va a producir un ruido que no deberíamos ocultar, que es el tercer ruido. Si hay alteración, supongamos que este corazón está crecido totalmente, sí, definitivamente al estar crecido va a haber un incremento de volumen. La aurícula izquierda pasará bien el volumen, pero en el derecho no, y va a llevar una tremenda presión arterial pulmonar, y este aumento de la presión arterial pulmonar ocasiona muchas veces lo que vemos también los niños azules, hipoxemia diré, hipoxemia. Entonces se dan cuenta, pero ahorita no quiero hablar de patología, les estoy diciendo lo que ustedes tienen que recorrerse fisiológicamente nada. Por eso la necesidad de saber que el ciclo cardíaco tiene un periodo sistólico y un periodo diastólico. El periodo diastólico de relajación se va a iniciar con la relajación isovolumétrica cuando las 4 válvulas están cerradas. Luego viene la fase de llenado rápido, la fase de diastasis y la fase de sístole auricular. Pasó todo el volumen de sangre de aurícula a ventrículo, se cierran las 4 válvulas. Está a punto de abrirse la aórtica y la pulmonar. Cuando las 4 válvulas están cerradas antes del periodo sistólico, antes de la eyección, se conoce como fase de contracción isovolumétrica. Entonces se comienza a
por este aumento de volumen, aumentar la presión, se abre la válvula aórtica y pulmonar y se produce la única fase que hay dentro del periodo sistólico, que es la fase de eyección. Ok, pero para que se produzca, esto también ya les había dictado, pero ahora ahí les he puesto los valores, para que se produzca esta apertura y este cierre de volumen, y para que se produzca el pasaje de volumen de aurícula a ventrículo o de ventrículo hacia los grandes vasos, se va a dar por diferencia de presión. Y ahí, alumnos, por favor, esto sí es memoria ahorita, pero sí lo tienen que saber, ¿ok? La presión en aurícula derecha es de 0 a 8 milímetros de mercurio, ¿ok? La presión en el ventrículo derecho es de 10 a 25, pero yo también les he dicho, Guyton señala hasta 30 milímetros de mercurio. Aquí también dentro del protocolo médico consideramos hasta 30 milímetros de mercurio. Si el paciente me llega con 40 milímetros, la presión de la arteria pulmonar está haciendo hipertensión pulmonar y tengo que actuar rápidamente. ¿Okay? ¿Por qué ustedes dirán hipertensión? Ya ustedes van a tener esa clase. Pero toda hipertensión, ¿qué es? Aumento de la resistencia de las paredes de los vasos. Si hay un aumento de la resistencia a las paredes de los vasos, ¿qué va a pasar, alumnos? ¿Qué va a pasar? Por eso es importante, ¿por qué saber la presión? Si hay un incremento de la resistencia, ¿qué va a pasar? Ya se me fue la mano también, ¿ah? Se estenosa, pues, el flujo de sangre. Porque estaba pasando bonito, pero hay una hipertensión pulmonar, se cierra, se contrae el vaso, va a haber menor flujo, ¿no? Y por lo tanto no va a oxigenar bien este paciente. ¿Se dan cuenta? Por eso es la importancia del conocimiento de los valores de la presión de la arteria pulmonar. ¿Y por qué tienen que saber? Porque es lo que ustedes más van a ver en la carrera médica, hipertensión pulmonar. Cualquier patología les lleva a la hipertensión pulmonar. Gran parte de la patología cardíaca. Ok, entonces, aurícula derecha de 0 a 8 milímetros de mercurio, ventrículo derecho de 10 a 25 hasta 30 milímetros de mercurio, arteria pulmonar es similar al ventrículo derecho, de 8 a 30 milímetros de mercurio, la presión de la arteria pulmonar, la presión de la aurícula izquierda de 10 a 35 milímetros de mercurio, y del ventrículo izquierdo de 80 a 120 milímetros de mercurio. ¿Okay? Entonces, solo un ejemplo, alumnos, y a veces les pregunto en el examen y es fácil de razonar. Si cuando esté en relajación, en diástole, vamos a imaginar que está vacío, ¿sí? Este ventrículo. ¿Ustedes creen que va a tener esta presión? Contéstenme, alumno. ¿Va a tener esta presión? Esta presión lo tiene cuando está lleno. ¿Ok? Por lo tanto, para que pueda aperturarse la válvula aórtica, tiene que llegar el ventrículo izquierdo a una presión de 80 sobre 120 o de 120 sobre 80. ¿Ok? De igual manera, para que se aperture la arteria pulmonar, tiene que estar 30 sobre 10 o 25 sobre 10. ¿Me estoy dejando entender? ¿Ok? Ya, por eso, cuando está vacío, no va a estar con esta presión, estará en 40, en 30, se comienza a llenar y ya llegó a 120 y apertura la válvula aórtica. Aquí igual llegó, se comienza a llenar y ya. Pasó los 30 milímetros de mercurio y apertura la arteria pulmonar. Y por eso la importancia del conocimiento de estos valores de las presiones arteriales. ¿Cuánto es la presión de la aorta, alumnos? De 80 a 120 milímetros de mercurio, igual que el ventrículo izquierdo. Entonces, en el ciclo cardíaco hemos visto flujo, hemos visto volumen y ahora estamos viendo presiones. Y ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque esto se ve reflejado, alumnos, alumnas, en las curvas de presión desde los monitores. Sabemos que la presión de la arteria pulmonar va de 10 a 30 milímetros, es ancha, mire, es amplia, ¿sí? Mientras que el de la aorta es de 120 sobre 80, picuda. Esta es, ¿no?
la curva de presión de la aorta y esta es la curva de presión de la pulmonar. Por eso también la importancia de este conocimiento. Ahorita les estoy enseñando, así es el monitor tal cual, ¿no? Entonces, la importancia que tiene conocimiento de este ciclo cardíaco. Y este es el diagrama que lo tiene Guyton. Gannon no lo tiene, alumnos. Para Gannon no existe diastasis, por ejemplo. Para Gannon no existe diastasis, ¿ok? Pero no, yo sí quiero que lo pongan porque está demostrado que si hay alteración a nivel de paredes de miocardio o de válvulas, se va en la diastasis, se escucha como un chasquido y es el tercer ruido. Entonces, este es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está dado por un periodo diastólico y un periodo sistólico, ¿sí? Se dice que el ciclo cardíaco se inicia con la contracción, ¿no?, del corazón y termina cuando se contrae nuevamente. O sea, sístole y diástole es el ciclo cardíaco. Sístole y diástole. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver aquí? Ya hemos visto, por ejemplo, la curva de la presión ventricular que se ve, ¿no? Pero primero, para repasar nuevamente, estamos en el periodo diastólico. Y en este periodo diastólico va a haber tres fases: la fase de llenado rápido, la fase de diastasis y la fase de sístole auricular. En la fase de llenado rápido pasa directamente 70% del volumen de aurícula-ventrículo. La fase de diastasis, el movimiento cinético con que pasa este flujo sin chocar prácticamente, sin que haya sonido turbulento. Y luego el 30% que quedó va a pasar a través de la sístole auricular. Pasó toda la sangre, por un momento se cierran las 4 válvulas y ya se llenó los ventrículos, está a punto de abrirse, pero antes de abrirse, en un primer momento, ¿qué va a pasar? Se cierra, ¿no? Se llenó los ventrículos y se cierra por segundos las 4 válvulas. ¿Cómo se llama antes de empezar el periodo sistólico? La fase de contracción isovolumétrica, la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? Aquí está, ¿ves? La fase de contracción isovolumétrica, inicio de la sístole, ¿ok? Y cuando pasó todo el volumen de los ventrículos, ya se eyectó, ya hubo el periodo de eyección, y al haber el periodo de eyección, miren ustedes cómo, sí, el volumen de la presión ventricular, por supuesto, aumenta, luego sigue eyectando y disminuye, ¿no? La curva de presión ventricular. Y de igual manera, miren el volumen en el periodo diastólico estaba al 70%, sigue llenándose, se llenó al 100% y miren su curva de volumen. Ya se llenó los ventrículos, por eso esta es su curva y comienza a eyectar. ¿Sí? Al eyectar, ¿qué va a pasar? Comienza a disminuir el volumen. Esta es la curva de volumen del ventrículo. Para eso sirve también para ver, ¿no?, las curvas de volúmenes y presión ventricular. ¿Ok? Luego, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver también la curva de presión auricular. Y ustedes saben que la presión de la aurícula derecha, por ejemplo, es de 0 a 8 milímetros de mercurio, por eso está así, casi planita. Mientras la curva de presión ventricular va de 80 a 120, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿qué va a pasar en la curva de presión de las aurículas? Habíamos señalado que en las curvas de presión de las aurículas va a haber 3 curvas importantes. La curva A, que está dada por la contracción auricular, por la sístole, por eso hay una pequeña curva, la curva A, en la presión auricular. Se cierran las 4 válvulas y está a punto de abrirse la órtica y la pulmonar, y al cerrarse las 4 válvulas da otra ondita, llamada la curva C de la presión auricular. Se eyecta y nuevamente se eyectó todo y se cierran las válvulas. Está a punto de relajarse, ¿no? Está a punto, esta es la curvita, esta curva
curvita B que ven aquí es esta, está a punto ya de relajarse. ¿Por qué se ve esta curvita? Porque nuevamente se cierra, pues estamos cerca al periodo, o diría a la fase de relajación isovolumétrica, y se ve la siguiente curva, ¿no? O sea, la curva B chica o V. Entonces, si en la curva de presión auricular vamos a tener tres ondas, la onda A, la onda C y la onda B. La onda A, producto de la sístole auricular o de la contracción auricular. La onda C, producto del cierre de las cuatro válvulas antes de inicio de la sístole. Y la onda B, cierre de las cuatro válvulas, producto, ¿no?, al momento de que ya se va a abrir las válvulas aurículo-ventriculares. ¿Ok? Entonces tenemos ya la curva de presión ventricular, la curva de volumen ventricular, ¿no? Y tenemos la curva de presión de la aurícula. Y la curva de presión de la aorta llega de 80 a 120. Aquí está 80, está la presión, ¿sí? Y aquí está el periodo. O sea, la curva de presión de la aorta siempre va a ser de 80 sobre 120, ¿sí? Miren ustedes, en sístole, por supuesto, está lleno el ventrículo, ¿no? Se llena, de 80 se llena, llega hasta 120, 120 se abre la válvula aórtica, ¿no? Y pulmonar, pero en este caso estoy hablando de la curva de presión, se abre la válvula aórtica, le inyecta, miren, y comienza a bajar, ¿no? La onda, ¿ok? El electro lo voy a hablar luego, pero aquí sí hay algo importante que también utilizo dentro del ciclo cardíaco para hablar acerca de el primer y segundo ruido. ¿Ok? Miren ustedes, alumnos. En el ciclo cardíaco se relaciona con el primer y segundo ruido cardíaco. ¿Ok? El primer ruido cardíaco está dado por el cierre. ¿De qué válvulas, alumnos? ¿De qué válvulas? A ver, póngamelo en el chat. Inicio de sístole. A ver, creo que no me han entendido. Alumnos, el primer ruido cardíaco está dado por cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Y el segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. ¿Ok? El tercer ruido ya les dije que no debe darse solo en el recién nacido, que es el ruido de diastasis. No me han entendido la pregunta, ¿ok? El corazón tiene dos ruidos, duk-luk, 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 ¿sí? ¿Y quién me da ese ruido? El cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Ok? Ok. Voy a utilizar este diagrama para que puedan entenderme. Ok, está bien. Miren ustedes, ¿sí? Para que puedan entender, les voy a hacer la pregunta. En el periodo de relajación de los ventrículos, en el periodo diastólico, ¿qué válvulas están abiertas? Contéstenme, alumnos, en el chat. Contéstenme, de paso veo su asistencia. A ver, estoy esperando. Ahí ya me contestó Silve Vega, aurículo ventriculares. Saguanay, AB. Segovia, válvulas AB. Muy bien, lo están viendo, ¿no es cierto? La pregunta es bien fácil. En el periodo diastólico, ¿sí? En el periodo diastólico, ¿qué válvulas están abiertas? Por supuesto, las aurículo-ventriculares, la aorta y las aurículo-ventriculares, que es la mitral y la tricúspide. ¿Ok?
la fase de llenado. En diástole, la aórtica está cerrada, la pulmonar está cerrada, o sea, las sigmoideas están cerradas en el periodo de diástole. ¿Quién está abierta? Las auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral. La siguiente pregunta. En la fase de eyección, en la fase sistólica, ¿qué válvulas están abiertas? ¿Ah? Ahí lo tienen. Sí, aquí me está escribiendo. Galvez, semilunares, ermitaño. No se me complique, ¿ya? Muy bien. Espero que me hayan entendido. Bien fácil, pues. En diástole, cuando el corazón está vacío, así siempre hablo para que me puedan entender, relajado, en diástole, las válvulas auriculoventriculares son las que están abiertas porque se comienza a llenar, mientras que la aórtica y la pulmonar está cerrada. Se llena, ¿y qué va a pasar? Se cierran las auriculoventriculares porque ya se completó el volumen y la presión, y ese aumento de presión, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hace que se abra la aórtica y la pulmonar. O sea, en el periodo sistólico de eyección está abierto la aórtica y pulmonar y está cerrada la tricúspide con la mitral. Entonces, el primer ruido cardíaco, alumnos, está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este primer ruido es un sonido grave, prolongado, ¿no? Que tiene una duración de aproximadamente 0,15 segundos y que va de entre 25 y 45 Hz, porque ya hemos estado escuchando en visión, ¿no? ¿Hasta cuánto es ese promedio, no? De 45 va entonces este primer ruido entre 25 a 45 Hz. Duk, luk, duk, luk, duk, luk, ¿no? El segundo ruido está dado por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Es un sonido más corto, de tono amplio, duk luk, duk luk, duk luk, ¿no? Por lo tanto, es más corto, intenso, con tono amplio, ¿no? Y es producto del cierre de las válvulas semilunares. Tiene una frecuencia en Hz de más de 50 Hz, el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Espero que hayan entendido lo que les acabo de explicar. ¿Ya? Como ustedes ven aquí, el segundo ruido cardíaco es cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. ¿Qué está abierto entonces? Las válvulas auriculoventriculares para que se comience a llenar este corazón, ¿no? Se comienza a llenar, porque está abierta las válvulas auriculoventriculares, mientras que las semilunares están cerradas. En cambio, cuando ya se llena, se abre la aórtica y la pulmonar, por eso ven ustedes esta curva de presión, se abre la válvula aórtica pulmonar, por lo tanto, las auriculoventriculares se cierran, ¿ok? Y es ahí el cierre de la primera, el cierre de las válvulas auriculoventriculares es la que va a dar el primer ruido cardíaco. ¿Ok? ¿Me han entendido? Y ahí está. Cuando hablamos de ciclo cardíaco y electrocardiograma, eso lo voy a explicar ya cuando vamos a hacer electrocardiograma. Vamos a tener despolarización de las arterias, que está dada de la despolarización auricular, que está inicio, que va a estar dado por la onda P, o sea, en el electrocardiograma, a nivel del ciclo cardíaco también nosotros hablamos de electrocardiograma. Miren ustedes, la onda P es producto de la sístole auricular. Cuando se cierran las aurículas, sigue la conducción eléctrica y luego viene el complejo QRS, que viene a ser prácticamente cuando el ventrículo se contrae al inicio de la contracción isovolumétrica, ¿sí? En el momento inyectivo. Se contrajo, se inyecta todo el volumen, ¿no? Comienza a inyectar el volumen,
surbe la presión, sin embargo aquí luego se comienza a relajar el músculo porque ya se está quedando vacío y luego vamos a tener la onda T, que es la onda de relajación ventricular. Pero no se preocupen, ahorita les voy a explicar, ¿ya? Y estas son las presiones en ciclo cardíaco, ya lo hemos visto en el propio monitor. Por ejemplo, aquí tienen la curva de presión ventricular que va de 80 hasta 120 milímetros de mercurio, la presión de la aurícula que va de aproximadamente de 8 en la aurícula derecha, de 0 a 8, y en la aurícula izquierda de 10 hasta 30 milímetros de mercurio. Y luego viene la presión arterial, que es esta, la de la aorta, que va de 120 sobre 80. ¿Ok? Ok, ¿me han entendido hasta ahí? Gasto cardíaco le va a explicar el doctor Castillo el lunes. ¿Me han entendido ahí, por favor? ¿Alguna pregunta? Dime. Sí. En la curva de presión de las aurículas. No. Un ratito. La onda A se da porque se está contrayendo las aurículas, sístole auricular. ¿Sí? Esa contracción hace que aumente la onda A. Acuérdate que la fase diastólica o el periodo diastólico tiene la fase de llenado rápido, diastasis y sístole auricular. En la fase de llenado rápido pasó 70% de sangre. Diastasis está dentro de ese 70, que es el movimiento cinético. Pero quedó un restante de 30 en las aurículas. ¿Cómo pasa ese 30? Se contraen las aurículas. Esa contracción va a dar la onda A. ¿Me entendiste, Piero? Ya. No, olvídate. No me hables de las válvulas ahí. Ahí con la onda A, C y B no quiere decir de que necesariamente esas curvas, como ves tú, la A es por contracción miocárdica, la onda A, por sístole auricular. La onda C es porque hay otra pequeña curvita, y esa pequeña curvita se da por cierre de ¿qué válvula, Piero? La onda C. ¿Por qué está dada? Ya, pero esa curvita es porque efectivamente no va a estar dada por el cierre de las válvulas AB. ¿Ok? Porque tú dices, está bien lo que me dices, se está aperturando la semilunar, claro, porque se está cerrando las auriculoventriculares. Y la onda B ya es cierre final, ¿no? De las auriculoventriculares. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta, alumnos? Para pasar a lo que es sistema de excitación rítmica del corazón y electrocardiograma. Profesora, disculpe, ¿puede repetir por qué se da la curva V, por favor? A ver. La curva A, ya hemos quedado claro que es por sístole auricular. La curva C es porque en ese momento se va a empezar a eyectar, y al momento de eyectar, ¿qué va a pasar? Se está cerrando las válvulas auriculoventriculares, ¿no? En el proceso de contracción isovolumétrica se cierran las válvulas auriculoventriculares y está dada la onda C.
Y por eso hay un aumento de esa curvita. Y la onda B es en el momento en que se está cerrando las semilunares para abrirse nuevamente las aurículo-ventriculares. Si ustedes, ya salí de compartir, pero por favor espero que ustedes lo estén viendo, ¿no? La onda C está al inicio o en el mismo nivel de la contracción isovolumétrica, y la onda V está al inicio de la relajación isovolumétrica. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Sí, doctora. Gracias. Ok, bien. Vamos a entonces, ¿y cuánto dura también estas fases del ciclo cardíaco? La sístole va a durar de 0.3 segundos, mientras que la diástole puede durar hasta 0.5 segundos. Vuelvo a decir, la sístole puede durar hasta 0.3 segundos y la diástole hasta 0.5 segundos. ¿Ok? Bien, entonces ahora sí, un ratito, ya nos olvidamos de ciclo cardíaco y vamos a hablar ahora pero aquí también hay algo bonito, ¿verdad?